En esta última cápsula hablaremos acerca de la estructura y función de algunos lípidos. En la imagen podemos apreciar la estructura, mediante micrografía electrónica, de los adipocitos, células encargadas del almacenamiento de las grasas en nuestro organismo. Los lípidos son una variedad de moléculas diversas, cuya característica en común es que son sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Dentro de sus funciones se encuentran convertirse en almacén de energía, componentes de membranas no proteicos, vitaminas y coenzimas, y de señalización u hormonas. Desde el punto de vista de la estructura, podemos encontrar ácidos grasos libres y triacilgliceroles, lípidos de membrana, esteroles y vitaminas liposolubles. En esta cápsula dejaremos fuera a las vitaminas liposolubles. Los ácidos grasos libres son ácidos carboxílicos de cadena larga, normalmente entre 4 y 36 átomos de carbono. En la naturaleza, en su mayoría, presentan número par y van entre los 14 y los 20 átomos de carbono. Muchos de estos ácidos grasos libres se encuentran en una estructura saturada, como es el caso del ácido esteárico aquí a la izquierda de esta secuencia. En ocasiones pueden presentar enlaces dobles, siempre con una configuración de tipo cis. Cuando se presenta un solo doble enlace, como es el caso del ácido oleico, se denominan monoinsaturados. Si presentan dos o más, como en el caso del ácido linoleico o linolénico, se denominan poliinsaturados. En la tabla a la izquierda pueden observar una serie de ácidos grasos con su nomenclatura, tanto su nombre sistemático como su nombre común. Además, pueden observar algunas características físicas, como el punto de fusión y la solubilidad en agua y en benceno a 30 grados Celsius. Cabe destacar que en la medida que aumentamos el número de carbonos, vamos aumentando la temperatura de fusión, es decir, la temperatura a la cual el ácido graso se encuentra en un estado líquido. La presencia de dobles enlaces hace que el punto de fusión sea mucho más bajo. Esto lo podemos apreciar tanto en las grasas animales como en los aceites vegetales. Dependiendo del origen de estos ácidos grasos y su composición relativa en cuanto a grasas saturadas e insaturadas, podemos predecir el comportamiento físico que tengan dichos elementos. Por ejemplo, las grasas animales están enriquecidas en grasas saturadas, por lo tanto tienden a estar en estado sólido a temperatura ambiente. En cambio, en el caso de los aceites vegetales, hay mayor proporción de ácidos grasos de tipo insaturado. Esto hace que los aceites permanezcan en un estado líquido a temperatura ambiente. En la naturaleza es muy difícil encontrar los ácidos grasos en estado natural. En la naturaleza es difícil encontrar los ácidos grasos en un estado libre. Mayoritariamente, estos se encuentran unidos a una molécula llamada glicerol, formando estructuras conocidas como triacilglicéridos o triglicéridos. Esto implica que cada ácido graso forma una estructura denominada éster con el alcohol del glicerol. Se dice que los ácidos grasos libres se encuentran esterificados con esta molécula. El glicerol puede unir al mismo tiempo un máximo de 3 ácidos grasos, pero también puede estar unido solamente a 2 o a un ácido graso. Cuando nosotros consumimos grasas, usualmente consumimos mayoritariamente triglicéridos. Y en nuestro organismo tenemos enzimas capaces de liberar algunos de estos ácidos grasos a fin de facilitar su absorción a nivel intestinal. Los triglicéridos son los principales componentes lipídicos en la dieta y es la forma más eficiente de almacenar energía. Asimismo, los triglicéridos son denominados grasas saponificables,
debido a que el tratamiento de un triglicérido con una base fuerte como el hidróxido de sodio genera una estructura denominada jabón, que no es más que la sal de los ácidos grasos. Además de los triglicéridos, lípidos importantes en nuestro organismo son los lípidos de membrana. Por lo general, estos se agrupan en tres grandes familias: los fosfolípidos, los glicolípidos y los lípidos de las arqueobacterias. Dentro de estos lípidos, los que más nos interesan para esta clase van a ser los glicerofosfolípidos, también llamados fosfoglicéridos, que son los constituyentes principales de las membranas biológicas. Estas estructuras tienen cierto parentesco con el triglicérido, por cuanto el glicerol pierde uno de sus grupos OH y es reemplazado por un grupo fosfato. Asimismo, sobre este grupo fosfato puede existir un grupo adicional que le otorga mayor polaridad a esta estructura. Este elemento del glicerol fosfato tiene una gran polaridad y sirve las veces de una cabeza polar. Por contraparte, las colas formadas por los ácidos grasos unidos a este glicerol fosfato son un elemento apolar. De ahí que los fosfoglicéridos se denominan que son estructuras anfipáticas, porque una porción o cabeza tiene una alta afinidad por el agua, mientras que sus colas, formadas por los ácidos grasos, suelen ser muy hidrofóbicas. En esta tabla podemos observar algunos elementos que se unen habitualmente al grupo fosfato en los glicerofosfolípidos. Algunos de estos elementos pueden ser el agua, la etanolamina, la colina o la serina, entre otros elementos. Cada uno de ellos le confiere una identidad particular al fosfolípido. Otro elemento importante como lípido de membrana son los esfingolípidos, derivados de la esfingosina, un aminoalcohol análogo al glicerol. A diferencia de los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos solamente presentan una cola formada por un único ácido graso. Al igual que el glicerol fosfato, a la porción de esfingosina es posible unir algunos otros elementos. Por ejemplo, un hidrógeno, una fosfocolina o residuos de azúcar, ya sean monómeros como la glucosa u oligosacáridos más complejos. En el caso de los esteroles, estos elementos son más bien estructurales y no de almacén de energía. Se encuentran presentes en las membranas de células eucariontes y también son precursores de hormonas. La base de su estructura esteroidal es lo que se conoce como el anillo esteroidal, formado por una estructura denominada ciclopentano perhidrofenantreno. Este anillo complejo de 4 miembros es la base de todas las moléculas esteroidales, tanto del colesterol como de los productos derivados de él. Algunas hormonas como el cortisol, la aldosterona y las hormonas sexuales, testosterona y estradiol, son sintetizadas a partir del colesterol, por lo tanto también son denominadas moléculas esteroidales. Todas las membranas biológicas están formadas tanto por lípidos de membrana, colesterol y algunas proteínas, formando una estructura denominada mosaico fluido. Esta estructura es bastante dinámica porque varía no solamente entre las distintas estructuras celulares, sino que también entre los distintos tejidos. Las membranas plasmáticas, por ejemplo, tienen mayor porcentaje de colesterol que las membranas de los organelos internos. Otros lípidos presentes en la misma membrana son de tipo esfingolípido, fosfatidilcolina, entre otros. La composición de cada membrana definirá sus propiedades y su función. El colesterol, por ejemplo, le otorga mayor rigidez a la membrana plasmática.
Para finalizar, les dejo la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta clase. Como lectura obligatoria, les recomiendo el libro de Nelson y Cox, Leninger, Principios de Bioquímica, y el Biología Molecular de la Célula de Bruce Alberts y otros autores. Quedo atento a cualquier consulta a través del foro del curso o a través de mi correo electrónico. Que tengan una buena semana. Hasta pronto.